Bienvenidos de nuevo al clase de antropología cultural y el enfoque es antropología transcultural. Cómo usar este material a entrar a otro. El tópico de hoy es estructura social y estatus, y dentro de eso hay un concepto de papeles que significa esta palabra también. Quiero comenzar con un video breve, divertido también. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército. Nos encargamos de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Bueno, qué interesante. Pero en esto podemos hacer una definición de la estructura social. Una estructura social es la red de reglas y normas que son comúnmente aplicadas dentro de una sociedad. El cómo las personas actúan y viven es formado en parte por la estructura social en la cual se encuentran. Entonces, en realidad, cada grupo social, cada cultura, tiene una estructura social y con sus reglas y guías y normas para guiar a la gente en cómo vivir como un grupo grande. Y entre esto vamos a hablar de niveles y otras cosas. Pero comenzamos aquí. Y esta estructura social provee algunas cosas críticas para cada miembro de la sociedad. Primero, su identidad. Entonces, no estoy hablando de su nombre o su genealogía. Es su identidad dentro de la estructura. ¿Cuál es su identidad? ¿Y qué pertenece a esta identidad como obrero o artesanía o gobernante o otras áreas? ¿Qué significa ese título?
y su identidad dentro de eso. Y hay otros tipos, estructura de la familia y todo eso. Vamos a investigar más profundamente algunos de estos tópicos en otras sesiones de este material. Pero hoy está bien a saber que esa estructura es donde vienen las identidades en áreas específicas. También es definir tradiciones. Los tabús, los patrones, cómo celebrar esto y que es necesario a un nivel nacional, pero también dentro de su nivel social. Hay tradiciones de cómo relacionar, cómo manejar las cosas, cómo hacer esto y definir esas tradiciones que guían a la gente en su vida diaria y en los eventos del grupo y todo esto. Tradiciones que formar una fundación para la definición de la estructura y también hacer posible continuar esa estructura. Y confort, definir qué significa confort para cada nivel de la sociedad. Una persona que es abajo tiene un nivel de confort, una casa diferente, y hay tradiciones y guías para ese tipo de confort o relaciones, y también ese cambio de cada nivel diferente arriba. Los ricos son diferentes, esa familia real es diferente. ¿Qué significa su confort? ¿Y quién provee estos recursos y cosas necesarias para su comunidad? Y también crea una estabilidad para esa cultura. Cuando no hay reglas, no hay estructura, hay desorden. Y esta estructura social crea un orden para todas las actividades, las relaciones, el proceso de hacer trabajo y cómo manejar los eventos de dentro, de fuera, de todo eso. Una estructura que da estabilidad y conocimiento de cómo reaccionar, qué hacer en cada situación, quién es responsable para esto, quién tiene derecho, todo eso. Eso causa estabilidad, porque todo el mundo tiene el conocimiento de lo que es normal, lo que es necesario y cómo manejar las situaciones. Y por todo esto, esta estructura definir las relaciones entre todos. No importa su nivel social, hay reglas que guían las relaciones. ¿Quién puede casar con quién? ¿Quién puede trabajar con quién? ¿Quién tiene responsabilidad para quién? Y cómo relacionar esto a esto, relaciones que definir cuál es la relación de personas a la policía, al ejército, quién tiene ese trabajo, cómo relacionar con esto, cómo dar respeto. Hay tantas cosas que están definidas por esta estructura. Y ese cambia depende de la cultura. Las reglas, las relaciones no son iguales. Quien tiene acceso o no acceso pueden cambiar entre una cultura y otra. Y también define los patrones apropiados de comportamiento, como esa definición de estatus. El estatus es una posición en un sistema social y sus derechos y deberes correspondientes. Muchas veces tiene un tipo de valor anexo a él. Esta varía de cultura en cultura. Es evidente. Un tipo de obra puede tener valor en otro y no hay valor en lo siguiente, o que es hasta al lado. Un cambio completamente del valor de ese nivel o ese estatus o esa posición en la sociedad. Y eso es algo que es importante porque el estatus es definido por la estructura social y estas estructuras no son iguales en cada cultura. Entonces, es importante saber. Entonces, el estatus es su posición en una sociedad. ¿Dónde estoy en este país? En Estados Unidos, como yo, Perry, mi estatus fue algo no increíble, un pastor de una iglesia pequeña con familia. Pero al momento que llegué a Sierra Leona, mi estatus, posición en esta sociedad cambió completamente. Yo no cambié, pero
por causa de quién soy, misionero extranjero, educador y todo eso, gané una posición bien, bien alta para mí. Entonces yo gané un cambio increíble en mi posición por este cambio de estructura social. Fue bien interesante este cambio y ahí era otra cultura, todo cambia de nuevo. Entonces, bien interesante este proceso. Y por eso el tipo de honor o estima de una persona puede cambiar basado en su posición. ¿Cuál es el valor de un esclavo? ¿Cuál es el valor de un obrero que basura, y que está recaudando basura, y una persona que es un doctor, que es gobernante, presidente, rey? Cada uno tiene un honor conectado con su estatus. Y a veces no es mucho, pero hay honor. Aún entre ladrones hay un tipo de honor, estima. Aún ellos están muy bajo en la sociedad como criminales, pero cada uno tiene niveles diferentes y cómo demostrar este honor. Vamos a hablar de esto también. Y una clasificación oficial. Usted es esto. Es más evidente en esto como policía, bomberos, miembros de directiva del gobierno, y doctores, enfermos. Todo eso tiene una clasificación que es oficial basado en varias cosas que definir. Pero su nivel social puede cambiar, depende del país. Hay una clasificación, pero su estatus no es igual en todos los lugares. Y es posible identificar posiciones de algunos, no todos, pero basado en su ropa, no está. Pero joyería, encontré esto en Papua Nueva Guinea, había un joyería con palitos, más poder, más respeto, una persona más involucrada. Encontramos un concha quina, y esta quina, a mirar esto y todo lo que está apagado, cuerdos, objetos y todo, pueden definir su valor en esto. Y la persona que posea esto, ese representa en su estatus también, porque una quina que es nueva, no ha sido usada, no tiene mucho valor. Y no pueden hacer muchas cosas en compras o intercambio a matrimonios, para un pago de matrimonio. Pero sí ha pasado muchas veces por eso y ha ganado una historia de muchos eventos. Esto da a él un valor más alto en su estatus por la historia. Hay una clasificación. Cabello. Hay varios grupos que usan estilos diferentes de cabello. Podemos ver esto en algunos grupos de Asia, cuando hay cabello de persona obrero, cabello de sacerdote, de rey, y otros grupos. Y aún en Tailandia o otros con los mongas no hay cabello. Es señal que esta persona es una monga en esta cultura. No, en otros lugares no significa nada, es una persona que no quiere manejar o cuidar es más fácil, ya. Quita todo para hacer más fácil el cuidado de la cabeza. Y joyería, muchas veces en las mujeres marca así, es casada o esposa. A veces hay pinturas en la cabeza o otras cosas que representan su estatus en este momento. Y hay tipos de estatus. Primero, escrito. Todos nosotros recibimos un estatus basado en cosas en que no tenemos control. Primero, más evidente, es género. Y vamos a tocar ese tópico en una forma más amplia, pero género, mujer, hombre. Y pronto cada sociedad a escribir un estatus a esta persona. Y no es igual en cada grupo. Brevemente, una mujer en este grupo puede casi tener nada
de derecho y control. Y otro, la tierra pertenece a ella, no al hombre. Y ella tiene poder, control. Es muy diferente. Y hay una mezcla de todos dentro una línea de variación grande. Su edad, automáticamente, y eso es algo que pueden cambiar por muchos tiempos. Bebé, niño, no tienen mucho poder, muchos derechos, pero hay un derecho de recibir cuidado de padres y otras personas. A joven hay más responsabilidad por su edad, pero menos autoridad. Llega a ser un adulto, también hay eso, pero si no está casado, que quizás no hay mucha autoridad, pero hay responsabilidad. Para llegar a ser casado, a mujeres o hombres, a un cambio de su estatus pronto. Y cuando llega el primer niño, otro cambio, más para la mujer que el hombre. Porque si una mujer no da la luz a un niño, eso puede afectar su estatus adscrito y ganó algo peor en este. Y también a cambiar a un adulto de trabajo, un adulto con hijos mayores de edad y al final su jubilado y ansiedad. Son tiempos donde su estatus está dado no por algo, solo por su edad. Orden de nacimiento. Yo soy el mayor de mis hijos, mis hermanos, y tengo más derechos, y ellos piensan, ustedes necesitan cuidar con esto, porque usted es el mayor. Y el menor no tiene mucha responsabilidad, salvo está asignado a él. Pero hay culturas cuando es como en el Antiguo Testamento, doble porción de herencia y una bendición más fuerte por su padre y por la familia. Pero en nuestras culturas más pasa a los hombres, pero en otros todo pasa a las mujeres. Pero está basado en su género, su edad y su orden de nacimiento. Y muchas veces no hay mucho para los menores, es más para los mayores. Poder, herencia, todo, autoridad. Y otras razas, grupos étnicos, es algo que no tenemos control. Nuestro nacimiento es dentro de un grupo étnico específico. No podemos cambiar esto. Quizás podemos esconder esto. Depende de forma de su cuerpo, color de su piel o tipo de cabello. Si hay algo evidente, no podemos esconder. Pero si estamos parte de un grupo y estamos hablando de grupos dentro de grupos, podemos evitar algunos con estatus escritos a grupos dentro de grupos, pero en general su raza, su étnico, da a usted un estatus, bueno, malo, medio, sin acción personal, solo por su nacimiento. Y por todo esto, clase social está asignado a su género, su edad, su orden de nacimiento, su raza, todo eso es algo que recibimos automáticamente en nuestro nacimiento y nuestro crecimiento por edad. No tenemos control del grupo en que estamos nacidos, como somos pobres, médicos o médicos no, pero artesanía o familia real, no tenemos control. O en Asia, África, ese es fuera de nuestro control. Y da a nosotros una asignación de una clase. Es más evidente en India con el sistema de castas. Y una persona nacida en uno no puede cambiar a otro. Solo por muerte es posible cambiar. O sea, al momento de su nacimiento, ya este es su nivel en este sistema de casta. Este es estatus escrito, pero el estatus logrado es basado en decisiones y logros de una persona. O decisiones y logros. Ese
es posible solo cuando hay un estatus vertical. Hay niveles identificados y la posibilidad de movimiento dentro, movilidad. Entonces, hay un orden jerárquico de importancia o un rango de estatus. Este es vertical. Y vertical significa que uno es mejor en el pensamiento del grupo, mejor que otro. Y hay listas de estos grupos, pero el orden de estos pueden cambiar entre culturas. Y no podemos asumir que esta persona, su nivel, es igual de aquí en otro. Pueden cambiar, abajo, arriba, y depende de la cultura y su sistema, su estructura. Y movilidad vertical está ganado por varias acciones. Matrimonio es uno. Es posible un pobre a casar con un rico y cambiar totalmente su estatus. O un poco, depende de la cultura y los permisos. Como en la casta no hay permiso para esto. Está en su casta ya. Y al quebrar esto es a causar mucho furia en muchos grupos. Pero por matrimonio podemos cambiar el estatus primero de soltero hasta casado. Educación, el nivel, enfoque, todo eso puede afectar nuestro estatus. Muchos pasan por esta educación hasta que graduarse de secundario para hacer trabajo en el mundo, pero otros pasan a universidad a ganar otros estatus y otros pasan a su maestría y otros a su doctorado y cada uno representa un cambio de su estatus. El enfoque de estudio también puede afectar. Selección de este tópico área puede ser ganar más estatus, más honor que otro. Pero son decisiones de nosotros. Riqueza es posible a trabajar y ganar, guardar y crecer en esto paso a paso. Inversiones hechas correctamente pueden aumentar nuestra riqueza y por eso podemos cambiar paso a paso nuestro estatus social y también nuestra situación. Trabajo duro. Es posible. Hay muchas compañías que una persona puede entrar en algo bien básico, pero con buen trabajo, aplicación y todo pueden cambiar de un nivel a otro y llegar a ser un jefe, quizás no el fundador, pero miembro de la junta directiva. Es posible cambiar paso a paso por trabajo duro su estatus y eso afecta su estatus y derechos en otras áreas. Eso representan esto. Pero hay otras compañías o situaciones, no es posible hacer esto. Depende de lo que es permitido por la estructura social en cada grupo. Es un ejemplo. Este chico aquí, hombre, comenzó como un limpiador de carretitas del golf. Y paso a paso, escuchando, aprendiendo, practicando, ganó la posibilidad de participar en una competencia y al final ganó y el premio fue $1,500. $1,500,000, perdón. Y da como a él un cambio, pero él por su trabajo y cambio y eso ganó un cambio de estatus y por el proceso aprendió cómo vivir y relacionar en los niveles diferentes. Aquí es el opuesto. Es posible hacer lo opuesto, a bajar en su estatus. Aquí, una de las personas aquí fue miembro de la familia real y por su amor se casó con una persona de un nivel mucho más bajo y en ese proceso perdió su posición social como miembro de la familia real para vivir en otro nivel más bajo de su estatus original, pero fue una decisión personal. Y es posible, esta fue una decisión, pero es posible hacer errores en inversión, hacer errores criminales y
a perder un estatus y llega a ser no de un negocio alto a un criminal que está encarcelado. Ese es un cambio fuerte, grande de estatus. Y en este proceso es posible perder en esto también. Entre todo esto hay papeles. Yo tengo mi estatus, yo tengo mi posición social, y entre eso yo tengo papeles. Y los papeles a veces existen en todos los niveles. No importa si soy rey, o doctor, o obrero, o pobre, los papeles existen. Y los están definidos. El papel es definido como el comportamiento, las actitudes y valores asociados con un estatus particular. En este caso estoy hablando de un estatus como padre, madre, maestro. En este doctor, cada uno tiene su estatus, pero también hay un comportamiento asociado con esto y está afectado también por su nivel social. Como esto, hay papeles múltiples. Yo puedo ser padre, amigo, no. Yo puedo ser amigo, maestro y empleado de una persona. Entonces, en una situación estoy enseñando como profesor en una clase específico. Y otro lado, estamos amigos por causa de un interés que tenemos en común. Y otro lado, tengo trabajo con esta persona. Pero soy experto en otra área y puede ser mi estudiante. Entonces, a definir los papeles múltiples en relaciones. Nancy habló de ser maestro de una persona, amiga de la persona, y la persona también fue su pastora. Fue un poco de confusión. ¿Cómo actuar en cada situación? Pero soy maestro, pero es mi amigo. ¿Cómo evaluar su examen? Y también es mi pastora. ¿Cómo evaluar esto? Amiga y consejo es múltiples. Y hay papeles sencillos. Soy padre, es mi niño. Este es bien definido en un sentido, pero lo que significa este papel pueden ser bien diferentes dentro de una cultura y otra cultura. Mis derechos de cómo guardar, castigar, enseñar pueden ser bien diferentes. Un ejemplo en el libro es hay un ejemplo en el libro de un grupo de indígenas en Venezuela. Y la mamá tiene el papel de cuidar, pero el niño puede golpear a su mamá y ellos no pueden castigar. Pero en otro país no es permitido. Y ella tiene su papel, su responsabilidad de cómo responder a esto. Es interesante la diferencia. Papeles múltiples. Este es referente como esto. Yo soy papá de mi niño, hijo de mi papá, hermano de mi hermano. Son múltiples en un esquema de sistema. Entonces pueden afectar mi habilidad de trabajar. Hoy puede ser en un contexto estoy maestro, en otro contexto estoy bajo la autoridad de policía y otro contexto estoy esto. Hay múltiples y hay multiplex y todo eso. Por eso encontramos conflictos. ¿No? Mencioné esto, maestro, jefe, amigo. Es un ejemplo bien fácil para comprender, pero podemos entrar en muchos tipos de esto como conflictos de papeles en referente de una persona. Y a veces en mí pueden ser también, si tengo papeles diferentes, y pueden causar conflicto de cómo usar mi tiempo, porque soy esto aquí, yo tengo responsabilidades y cómo manejar mi tiempo al referente de los papeles que tengo.
A veces yo tengo tantos sombreros en mi cabeza, como misionero, maestro, padre, esposo, y ese pueden causar conflictos de mi tiempo, mis recursos, quién tiene preferencia, qué necesito hacer en cada situación. Y cuando hay cambio de estatus, este puede afectar mis relaciones con mis amigos, mi familia y otras personas. Este cambio de un nivel a otro, cambiar las relaciones, cambiar las reglas, cambiar las responsabilidades y todo puede cambiar. Y ese puede causar conflictos en cómo manejar mi persona por causa de este cambio. Yo mencioné este cambio de Estados Unidos a Sierra Leona y pasé algunos meses en aprender cómo manejar este cambio increíble de mi nivel social, de un lugar a otro. Y por un rato fue un poco difícil porque dependí en muchas personas para enseñarme de cómo manejar este cambio. Y para mí fue un conflicto porque no pensé en mi persona como una persona de este nivel tan alto. Y fue algo para aprender y causó conflictos. Políticos, personas que no quieren seguir la cultura en su empleado o en su trabajo o en sus relaciones y pueden causar asuntos políticos. No estoy hablando de las leyes del gobierno, estoy hablando de las tradiciones, el comportamiento normal. Llamamos esto como asuntos políticos. También pueden ser cambios de papeles. Entonces, mi papel, mencioné esto, a comenzar como obrero, jefe, director, miembro de la junta. Y pueden cambiar mi papel, porque si estoy jefe, no es mi trabajo de hacer el trabajo. Soy un director, no es mi trabajo de dirigir los obreros. Si soy miembro de la junta, no es mi trabajo de manejar los jefes en el trabajo. Causa cambios. Matrimonio es evidente, cambiar de soltera a una pareja. Y cuando hay niños, otro cambio. Y cuando cada tiempo de edad, de desarrollo, causa cambios en papeles y relaciones. Hemos hablado de esto. Cambios en niveles sociales pueden cambiar. Si pasa de pobre a riqueza, cambia mi posición social y afecta mis papeles. Y lo que ellos están pensando a mí en mis responsabilidades. Políticos, si cambio de una persona del gobierno bajo la autoridad hasta un miembro de organismo de gobierno, pueden causar un cambio de mi papel. Y religión es bien fuerte en esto. Hay mucho energía hay mucho esfuerzo aplicado en prevenir cambios en esto. Y cuando una persona cambia en sus creencias, hay mucha presión, muchas cosas usadas para controlar esto. Depende de la cultura. Hay culturas que no hay mucho problema. Pero hay otras culturas que una persona no puede tomar una decisión sin la aprobación de otros. Como Japón. Usted no puede tomar una decisión de ser cristiano hasta que usted llega a 21 años. Antes de ese momento, sus padres pueden cambiar todo en un momento. Y decir, no, usted es miembro de Shintoísmo. Usted es budista. No pueden cambiar. Pero al llegar a 21 años, ustedes pueden tomar una decisión. Antes no. En el mundo musulmán es bien peligroso porque en áreas diferentes la familia puede decidir a matar a usted por este cambio o quitar a usted de la familia. Entonces, cambio de papeles pueden tener un impacto increíble. Y otros tribus, grupos pequeños, ninguna persona puede tomar una decisión independiente de todo el grupo. Si el grupo no dice sí, es posible,
No, nadie puede tomar una decisión. Eso es lo que está pasando cuando hay estructuras sociales. Si no hablamos correctamente con las personas correctas, podemos encontrar tantos problemas, asuntos por eso. Es como esto, si no entramos correctamente y saber dónde estamos en esa estructura, podemos limitar. Si entramos en el nivel de pobres, más bajo, y pensamos de alcanzar más arriba, quizás no podemos porque estamos relacionados a esta clase bajo. O si llegamos a ricos, no hay permiso de pasar abajo para relacionar con otros porque no es permitido. Oh, usted, ¿qué está haciendo? Qué horrible su acción. Entonces, a saber cuál es la estructura, cómo aprender estas cosas, porque afectan nuestra habilidad de entrar y relacionar. Y también, con este concepto de cultura, los papeles están asignados por la cultura, no por la persona. En una cultura uno está bien, otro no, es más bajo, más alto. Y no podemos pensar en ser igual en todos. Y esto afecta nuestras relaciones. Y también la manera de trabajar, la manera de hablar, todo esto. Economía. Entramos en un nivel de economía y desea limitar nuestras acciones arriba, abajo, todo esto. Educación es parte de esto también, pero también a este lado la cultura asigna los papeles a cada persona y sus responsabilidades basado en economía, educación y su entrenamiento. Entonces, y también su nacimiento. Porque usted, si estamos en Egipto y usted no está nacido dentro de los sacerdotes, usted no puede ser un sacerdote. Es imposible. No hay permiso de cambiar en este tipo de estructura social. Pero en otro es posible hacer. Entre nosotros, cualquier persona puede ser un pastor, un líder de una religión. No hay límites en esta área. Pero en otros, si usted no está nacido de esta manera o usted no sigue este plan, no pueden ser una monja, un sacerdote, un pastor o un líder de una religión. Hay la cultura definir quién puede tener este papel. Y a veces hay papeles que casi no hay asuntos, no hay límites. Pero depende de la cultura. Economía, educación, papeles están asignados, su posición como doctor, enfermera, maestro, tantas cosas su papel está asignado y su posición por todo esto. Esto significa cosas increíbles. Entonces, cada persona es un miembro de una sociedad y su estructura. Y para nosotros es bien crítico saber cuál es la estructura, dónde cabe esta persona en la estructura, cuáles son los derechos y responsabilidades de esta persona dentro de esta estructura, cuál es su estatus y los papeles asociados a esta persona en sus papeles diferentes. Y, sus derechos y responsabilidades en todo esto. Estamos pensando en esto a entrar, porque al salir de Panamá y ir a Noble Bugle o a las comarcas de Magundani, las palabras pues bien diferentes. Yo puedo hablar de tribus de Papua Nueva Guinea, Sierra Leone, Guyana y otros, y cada uno es diferente. Y estamos en esto para entrar en el mundo musulmán, porque es imposible para un hombre hablar con una mujer. No es permitido por esta cultura y su estructura. Y una mujer tiene bien estrictas las reglas para ellas. Pero en otra casi no hay. La ropa es diferente, la manera de asociar es diferente. ¿Dónde podemos reunir? ¿Dónde podemos encontrar personas?
Todo es afectado por la estructura social y el estatus de una persona. Entonces, es bien crítico para nosotros saber cuál es esta estructura, dónde está la persona. Estoy repitiendo mis palabras, está bien, porque es muy importante esto, porque pueden afectar tantas cosas en nuestro trabajo de presentar, proclamar el Evangelio y hacer discípulos. Porque es lo que queremos hacer, pero si hacemos en una manera equivocada, podemos dañar el mensaje por esta falta de respeto y comprensión de esta estructura y dónde está la persona, cuál es su estatus y cuáles son los papeles definidos por la estructura social. Bueno, increíble, ¿no? Pasa tiempo leer el libro, hay mucha más información allá y ejemplos también de esta situación, que es parte del proceso de cruzar las fronteras de culturas y para ganar acceso y permiso de hablar de Jesús y su amor para ellos. Nos vemos pronto para el próximo clase.